Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a Ecos del Saber, pero en esta ocasión tenemos una visita especial, una visita muy distinguida, una visita que va a alegrar mucho, sobre todo a la gente que es más fiel a Betel, ¿no? Betel te acompaña en radio, en todo el país, en el 100.1, en la televisión, en los medios digitales. Quiero presentar al pastor Luis Mesa, pastor supervisor del Movimiento Misionero Mundial en el Perú. Pastor, es un honor tenerlo en este programa. Gracias por aceptar la invitación y, bueno, sus palabras iniciales. Sí, bueno, Dios le bendiga a todos los que nos ven. Muy contento, Miklos, porque yo soy seguidor de tu programa Ecos del Saber y, como te comentaba, creo que es una herramienta muy poderosa para que las nuevas generaciones tengan información, ¿no?, académica, de muchos puntos de vista que tienen que ver con el acontecer nacional, social, político, que, dicho sea de paso, pues en ese ambiente nosotros como seres humanos nos vivimos, no podemos ser ajenos a todo eso. Así es, y yo agradezco porque quiero agradecer públicamente la confianza del pastor, de todo el equipo de Betel, que me han acogido aquí en un lugar que ya considero mi casa. Es la tercera temporada, ¿quién lo hubiese pensado? Hemos tocado en la primera temporada revoluciones, donde vimos varias, la científica, la americana, la bolchevique, la industrial. Después pasamos por la segunda, en la serie de ideologías políticas. Pueden ver esto en el canal de YouTube de Betel, también en mi canal de YouTube. Y hemos cubierto conservadurismo, comunismo, liberalismo, utopismos, ideologías que a veces ni siquiera se mencionan en el país, en la discusión política, pero que son muy presentes. Por ejemplo, el caso del anarquismo. Y en esta temporada hemos dedicado nuestra atención a 12 grandes filósofos de la historia. Así que vamos a hacer un recorrido de 2500 años, desde el pensamiento de Platón hasta el de Michel Foucault. Es un tema muy, muy interesante, sé que les va a servir. Pero, pastor, antes de entrar a lo que es Ecos del Saber, que en realidad es un tema secundario, ahorita lo que yo quisiera abordar con usted es dos aspectos. Uno, el conocimiento, porque es importante para la comunidad del Movimiento Misionero Mundial tener acceso a este conocimiento. Vamos a estudiar un poco, analizar un poco este concepto de conocimiento y también, muy importante, la relación entre razón y fe, entre ciencia y religión. Porque lo traté en el programa de Revolución Científica y lo que concluí es que no existe ningún conflicto, como se quiere presentar hoy, de que el creyente es básicamente una persona que está inhabilitada mentalmente para la ciencia. Y esto no es cierto. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su concepto sobre el conocimiento? ¿Qué es para usted el conocimiento? ¿Por qué es importante que la gente sepa? En términos muy sencillos. Bueno, yo creo que sí es importante, si hablamos de nuestra cosmovisión, del punto de vista cristiano, bíblico, ¿no?, protestante, evangélico, la Biblia nos dice en 1 Pedro 1:15 que nosotros, dice que nosotros respondamos con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces yo entiendo que todo comportamiento, que toda postura obedece un conocimiento, sea un conocimiento bíblico, sea un conocimiento político, económico. Entonces el conocimiento es vital. De hecho, que es parte de nuestra alma, es parte de lo que nosotros somos y no podemos dejar de lado el conocimiento. A mí me encanta investigar, me encanta conocer, porque, mira, según mi punto de vista, yo en el conocimiento, sea de todo tipo, de los avances científicos, que me gusta mucho investigar, veo la gloria de Dios, o sea, veo a Dios en todo. Lo que el hombre puede descubrir, lo que la ciencia pueda lograr determinar, por ejemplo, lo que es el trabajo del código del ADN, que tomó tanto tiempo. El mapa del genoma. El mapa del genoma humano, que claro, lo dirigió Francis Collins, ¿no?, que era un creyente. Eso es una maravilla, o sea, entender el ADN, la complejidad del ADN, a mí me dio mucho gozo. O sea, a mí el conocimiento me da gozo. Claro, usted menciona este ejemplo que es realmente maravilloso, ¿no? El genoma humano se mapeó completo. Así es. Y ¿no?, este conjunto de nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina, que conforman la palabra, el logos.
más grande y de la historia. el ADN, como hay una cadena que fabrica y que copia. Así es. Ese es el ácido ribonucleico que va, ¿no?, transcribiendo también los nucleótidos del ADN. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas técnicos ahorita. Pero vea cómo usted, ¿no?, lo que usted señala, cómo el logos, la palabra, está presente incluso en la genética. Y ahí podemos empezar a hacer una conexión entre el aspecto religioso y el aspecto científico. En estos tiempos donde el progresismo, esta ideología disolvente, o este conjunto de ideologías disolventes del ser humano, esta ideología que plantea posiciones utilitaristas, es decir, que no plantea decisiones morales sobre el bien o el mal, sino sobre lo inútil y lo inútil, estas posiciones relativistas que niegan verdades absolutas o objetivas, la posición del materialismo que niega que el ser humano tenga una dimensión trascendental o espiritual, son posturas que han tenido un impacto enorme y muy negativo en nuestra sociedad. ¿Cómo usted ha percibido el ataque del progresismo dentro de su comunidad y también en un análisis más amplio en todo el país? Bueno, el progresismo, nosotros lo hemos notado hace unos años con lo que ellos querían implementar como la ideología de género. El 2017 el tema de la ideología de género para nosotros era nuevo. O sea, cuando lo vimos como política de género, como una imposición de estos movimientos progresistas, en realidad no lo entendíamos. Yo no entendía eso, pero luego que empecé a investigar me di cuenta de lo nocivo, de lo nefasto, lo mentiroso, lo falso que es y que no va de la mano de la ciencia. De hecho, es un engaño. Todo lo que es lo que el progresismo dice realmente es un cuento, es una mentira. Y es una mentira bien etiquetada, bien empaquetada. Entonces yo entiendo, por ejemplo, que lo que dijo Gramsci, ¿no?, que fue un marxista, un comunista, que él le dijo que ellos deberían copar todas las instituciones, o sea, la revolución en ese sentido, ¿no?, de copamiento, y entonces implementar un lenguaje totalitario. Pero eso, lejos de avasallarnos a nosotros, ha despertado la curiosidad, y yo veo ahora una juventud que va a las fuentes, o sea, veo una juventud que está investigando, que está estudiando, que se preocupa por eso. Antes realmente no había mucha noción de los temas filosóficos. Es más, era algo que parecía que ya quedó relegado en la historia, pero que nosotros entendemos que sí necesitamos conocer esos temas. Y es interesante esta observación también porque es gracioso que quienes asuman posiciones pro ciencia, ¿no?, recurren a argumentos y a justificaciones completamente anticientíficas. Y totalitarias. Sí, totalitarias. O sea, esta fantasía del ser humano como un ser que no tiene una verdad objetiva en su naturaleza. Es el absurdo más grande. Hasta un niño de 5 años puede determinar la diferencia entre un hombre y una mujer. Exactamente. Pero ahora los gradúan de Harvard, de Yale, de Stanford, de Oxford, ¿no?, con doctorados en estudios de género, en estudios queer, en estudios de raza, y salen personas completamente invalidadas mentalmente, que tratando de entrar mediante sofismas, tratan de reinterpretar una realidad que es autoevidente. Que el hombre tiene una naturaleza, que la mujer tiene una naturaleza, que somos distintos pero complementarios, y aquí se trata de borrar todo eso. Lo segundo que usted ha señalado que es importante es cómo en el Perú nos dimos tiempo a cuenta, ¿no? O sea, nos dimos cuenta a tiempo, perdón, me salió como la del Chavo. Sí. Me salió como la del Chavo. No, nos dimos cuenta a tiempo. Hemos, de alguna u otra manera, sido muy resistentes a estas agendas. Tenemos la oportunidad de viajar, tanto usted como yo, en otros países como en México, en Colombia, en Argentina, y bueno, se está revirtiendo en Chile. Donde ese discurso tuvo más avanzada, caló mucho. Exactamente. Sí. Y acá en el Perú hubo un frente de contención, y quiero reconocer públicamente el trabajo que han hecho todos los movimientos evangélicos del país, los movimientos católicos pro vida, en especial también el movimiento misionero mundial, que ha sido protagonista en esta guerra. ¿A qué cree que se deba que el peruano aún se mantiene firme ante estas posiciones, ¿no?, pro aborto, pro matrimonio gay, que ahora lo están etiquetando unión civil, pro feminismo, pro eutanasia, pro destrucción de la familia? ¿Qué pasa con el peruano? Vamos a volver al ADN. ¿Qué hay en el ADN del peruano que le impide aceptar estas cosas? Yo creo que lo más importante, lo más resaltante es que el peruano es muy conservador.
O sea, yo doy gracias Es a Dios. interesante lo que menciona. Claro, porque no es de ahora, viene de nuestra generación, nuestros antiguos peruanos ancestros. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando el año 2017 empezaron estos gobiernos con la implementación de la ideología de género, que nosotros le llamamos ideología de género, ¿no? A ellos no les gusta que se les diga Perspectiva. Dice perspectiva política de Eufemismos, género. claro. Pero en realidad es una ideología. Es una ideología. Porque es una imposición, no tiene lógica, es una, podemos decir, una concepción muy cerrada que ellos tienen, dogmática, porque son muy dogmáticos. Y me acuerdo que cuando nosotros teníamos que dar la lucha, nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos que nuestra gente supiera por qué marcha. O sea, que ellos entendieran qué es lo que vamos a combatir. Porque nadie va a seguir a un general, nadie va a seguir a un comandante que está en la guerra si es que no sabe por lo que está luchando. Entonces lo que hicimos era convocar a expositores, trajimos de muchos países para que, inclusive tú también nos apoyaste en muchos foros, muchísimas conferencias y la gente despertó. Me acuerdo, la primera marcha que hicimos, los medios de comunicación, que en su mayoría son progres, que son caviares, pro LGTB, ellos trataban de legitimar nuestra marcha. O sea, ellos iban y le preguntaban a la gente, ¿por qué marchas? Y en la primera marcha los hermanos no sabían. O sea, sabían que era algo malo lo que ellos estaban combatiendo, pero no lo entendían bien. Pero luego, cuando nosotros tuvimos el rebote desde Europa, por ejemplo, de los cambios de sexo en niños, los libros pornográficos, la gente despertó. O sea, la gente entendió de que esas políticas nos llevaban a eso. Y que desde el Ministerio de Educación del MIDES en Perú estaban teniendo los enlaces que estaban en los libros en físico, te mandaban unos enlaces que eran pornográficos. Sí, entonces, claro, lo recuerdo. Ellos después lo negaron porque la ministra o el ministro que estaba en ese tiempo dijo, y los funcionarios dijeron, no sabemos, o sea, se hizo solo. Y yo primera vez que veo que un libro se ha hecho solo, ¿no? Increíble el poder que tienen estos, ¿no? Pero luego, cuando los hermanos entendieron el fenómeno y todo aquello contra lo que nosotros íbamos a luchar, porque ahí estaban involucrados pues directores de medios, políticos, opinólogos, intelectuales de todo tipo, y entonces la avalancha era muy grande y gracias a Dios el pueblo salió a combatir todo esto y logramos frenarlo. Es importante esta acotación porque también responde la pregunta que planteé, este tránsito, ¿no? Y el tema que estamos hablando, lo que usted mencionaba, la gente al inicio no sabíamos en general, ¿no? Intuíamos que algo estaba mal. Y eso que esto tiene más de 35, 40 años. Claro, esto tiene raíces en el posmodernismo francés, uno puede irse al existencialismo de Sartre, o sea, aquí tenemos incluso décadas de gestación, de fermentación de este mal. Pero mencionaba usted este desconocimiento que todos teníamos, al principio nos agarró desprevenidos. Y ahí entra la importancia del conocimiento. Cómo esa intuición de que esto está mal, ¿no? De que este conjunto de políticas está mal. La intuición, pero la intuición no es certeza. Claro. La intuición demanda conocimiento, investigación. Por eso es que la gente tiene que entender la importancia de iniciativas culturales, no solamente de Ecos del Saber, que es una gota en el océano, sino de todas estas iniciativas que ustedes organizan desde el movimiento misionero para su gente y para todos los peruanos también, de transitar desde esa intuición a través de la adquisición del conocimiento a la certeza. Entonces ya es imposible que nos puedan contraargumentar cuando ya sabemos cómo responder a eso. Saber nos permite ver las reales intenciones, entender las reales intenciones detrás de estas agendas. ¿Cómo nota usted cuál es la temperatura dentro del movimiento aquí en el Perú de las personas, ¿no? de la comunidad, de los miembros de la comunidad con respecto a estas actividades de conocimiento? Y se lo planteo muy cortito. Ha sido un proceso ir acostumbrando a la gente al programa y todavía creo que tenemos espacio para seguir creciendo mucho más, para que más gente nos acompañe. Pero ¿cómo ha percibido usted esta disposición de los miembros de la comunidad hacia el conocimiento? No, yo creo que el peruano, especialmente la juventud, tiene hambre y sed de conocer. O sea, y yo veo que cuando hay foros en donde nosotros hemos organizado, sea el programa tuyo también, que es muy bueno, hay mucha aceptación porque es una necesidad. O sea, el conocimiento
no es un hobby, el conocimiento no es un lujo, el conocimiento no es un elemento que es opcional. Yo creo que es imprescindible porque Jesucristo lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, porque para nosotros el conocimiento es parte de la verdad, porque lo que nosotros estamos conociendo, valga la redundancia, teniendo acceso a toda esa información, es la verdad. O sea, si yo conozco de primera fuente, ya no me van a engañar, porque las conferencias que se dan, y a mí siempre me gusta ir a la fuente. O sea, cuando a mí me hablan de un tema, me encanta, si el tema me agrada, yo voy a la fuente. Busco quiénes fueron los que plantearon todo eso, entonces esas concepciones, y entonces voy a la fuente y ahí descubro muchas cosas que me van a ayudar. Entonces, para mí el conocimiento es ser parte de la verdad. Y hay otra cosa también, pastor, que, claro, la Biblia ofrece respuestas a los dilemas, a las inquietudes de las personas, ¿no? Da certeza, da verdades, guía el tránsito de la persona, aporta un compás moral muy importante. Pero hay lenguajes que el lenguaje celestial y el lenguaje terrenal no son los mismos. Claro, no, es que no están diseñados para eso. ¿Debemos desechar el lenguaje terrenal? ¿Todo se podría responder mediante el lenguaje celestial a través de la Biblia? No, yo creo ¿O es que importante el lenguaje terrenal? Yo creo que no, porque siempre a nosotros nos dicen, pero demuéstrame científicamente. Entonces yo le digo, bueno, la Biblia no es un libro que trate de demostrar nada científicamente. Es más, Dios afirma, pero para eso están los científicos, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que se complementan. De hecho, una cosa no elimina a la otra. O sea, hay que ser necio y hay que ser tonto para decir, ¿no? Sí, que solo teniendo la Biblia, lo demás no la necesito. Por supuesto que lo necesito, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque como yo te dije, cuando uno tiene los conceptos bíblicos, el conocimiento de la palabra, y uno luego a través de la ciencia descubre cosas que confirman la palabra. O sea, yo entiendo que muchas cosas de las que se logran descubrir, o muchos avances científicos o descubrimientos, confirman la palabra. Nunca he visto una contradicción entre un descubrimiento científico y lo que dice la Biblia. Así es. Y esto, y también vamos a uno de los programas que di aquí en Betel, la famosa tesis del conflicto, que es una tesis reciente, de fines del siglo XIX, que fue elaborada por dos pensadores, uno británico y el otro estadounidense, Draper y White, que fabrican esta historia, la fabrican abiertamente, de que la ciencia y la religión están en constante conflicto. Por eso se llama la tesis del conflicto, ¿no? Y esto no es cierto. De hecho, la ciencia y la fe han convivido durante siglos. Los grandes científicos de la revolución científica fueron cristianos. Claro, si eso fuera cierto, ese conflicto, entonces, ¿cómo pondríamos a Luis Pasteur, a un Johann Sebastian Bach y muchísimos, ¿no? Hay Kepler, Galileo, Newton, ¿no? La lista es inmensa. Es inmensa. Podemos decir que... Y la mayoría de los que ganaron el premio Nobel, el 70-80%, son cristianos, entre católicos y evangélicos. El fenómeno del ateísmo en las comunidades científicas es un fenómeno relativamente reciente, desde los últimos 40, 50 años. Pero que ahora se está revirtiendo, o sea, con el tema del ADN, ha hecho que ellos vean tanta complejidad que ya no se comen ese cuento de que todo se hizo a través de un proceso evolutivo y que se hizo de la nada. O sea, ellos dicen, tiene que haber un creador. O sea, ellos dicen, tiene que haber una mente, dice. Así es. Pero nosotros le decimos, es Dios, ¿no? Así pero es. Ellos no quieren aceptar que es Dios, pero ellos dicen, tiene que haber, claro, tiene que haber desde el diseño, la concepción y todo eso, porque es absurdo. Pues, la nada no crea nada, ¿no? Así es. Y vamos a cerrar con esta reflexión para este primer bloque y ya regresamos con el segundo bloque de Ecos del Saber con el pastor Luis Mesa. Y bueno, pastor, estábamos en este punto, ¿no? La nada no puede crear la nada, eso es una respuesta lógica, ni siquiera hay que apelar a la fe, es tan lógico que para el no creyente también va a ser una conclusión fácil de llevar. Le mencionaba esta idea, ¿no?, de el tesis del conflicto. Entonces, se ha generado esta sensación que el progresismo trata de impulsar de que ciencia y religión son un juego de suma cero. ¿Qué significa esto? Mientras más cosas descubre la ciencia, más arrinconado se encuentra Dios, porque ya la ciencia empieza a descartar y a jubilar
los postulados, las afirmaciones, ¿no?, que se plantean en la Biblia. Pero esto es un absurdo. Varios de los científicos que usted mencionaba hace un momento tenían a Dios como guía. Ellos de hecho decían, o sea, es un deber del humano entender la creación, ¿no? Eso, ahí podemos irnos con Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, cuando trata de conciliar fe y razón, y de hecho así han vivido durante todos, han convivido. No se mezclan, pero se complementan. ¿Qué consejo le podría dar a usted a los hermanos del movimiento misionero mundial en la búsqueda de esa aspiración también a aprender cuestiones más terrenales? ¿Cómo los invita usted a acercarse a ese mundo también? Bueno, yo creo que es importante que los creyentes, porque, mira, hay un fenómeno que se dio hace muchos años en la población pentecostal y evangélica, en donde muchos pastores, teniendo el miedo que sus hijos, por ejemplo, lleguen a una universidad y les laven el cerebro con el tema de la evolución, la corriente de Darwin y otras corrientes más, entonces ellos no quisieron que generaciones entraran a la universidad, siendo la iglesia cristiana. Los cristianos fundaron Harvard, claro, fundaron Yale. Las principales universidades tenían base cristiana. Entonces, ese fue un problema que tuvo el movimiento pentecostal, que luego eso se ha revertido. Entonces, el día de hoy tenemos, los cristianos pues son ingenieros, son médicos, o sea, conocen, ¿no? Y ellos están familiarizados con la investigación de todo tipo en su campo. Pero es importante que ellos también puedan tener conocimiento de los temas filosóficos. Por ejemplo, la concepción de la economía, como tú hablabas, ¿no?, en tus programas, y también las concepciones filosóficas, porque son vitales. Porque antes de un gobierno, antes de una postura política, siempre hay una idea. Por ejemplo, a mí me maravilla cuando este conquistador Alejandro Magno, él tuvo a Aristóteles, que fue su maestro desde niño. Vamos a hablar de y eso. la mente aristotélica se la trasplantó a él. Así es. Y él la implementó en su gobierno. O sea, una sola mente cambió el mundo. Así es. Por eso que es importante el conocimiento. Ya, ¿no?, que menciona, le voy a hacer un pequeño pulicherry al programa de Aristóteles. Precisamente vamos a hablar de cómo Aristóteles es invitado por el rey Filipo de Macedonia, que era el padre de Alejandro, para que lo entrene, ¿no?, lo capacite en ética, en lógica, durante 7 años. Y Alejandro Magno después conquistaría Persia, conquistaría Grecia, conquistaría Atenas, donde estaba también. Atenas. Aristóteles tuvo que salir de Atenas porque había un sentimiento antimacedonio muy fuerte, después de que Alejandro Magno muere. Pero bueno, ya lo vamos a dejar para Ecos del Saber, ¿no?, en esta ocasión. Pero es importante entonces, como usted señala, ¿no?, este camino de conocimiento. ¿De qué manera el conocimiento nos vuelve virtuosos? ¿Cuál cree usted son reflexiones también que, por ejemplo, hacían filósofos precristianos, ¿no?, con el caso de Platón, de Aristóteles? Ellos, a pesar de tener distintas posturas sobre el conocimiento, ellos decían que el tránsito hacia la verdad es un tránsito que debe ser llevado a cabo de manera virtuosa. ¿Qué se entiende por virtud o qué entiende usted por virtud y por qué es importante que todas las personas seamos de alguna u otra manera virtuosas? ¿Cómo lo aprecia usted, desde su opinión? La virtud es una cualidad, ¿no? Y la virtud es algo que nosotros, todos los cristianos, debemos ir hacia eso. Entonces, hay músicos virtuosos, hay personas que son diestras y tienen virtud, y el cristiano tiene que ser virtuoso, también tiene que ir a la excelencia, ¿no? Es la elevación del espíritu. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, pero el conocimiento de lo que es, por ejemplo, la economía y todo lo demás es importante. Mira, el otro día leí un libro de Lee Strobel, que es un cristiano, no sé si lo has leído, me gustaría que lo leas, porque él plantea estos temas también desde el punto de vista cristiano. Y, por ejemplo, hablando de los encuentros cercanos con la muerte, hay un tema en la comunidad científica entre los fisicalistas y los que piensan los dualistas. O sea, los fisicalistas dicen que todo está en el cerebro. O sea, el cerebro
es el asiento de todo, no hay alma, ¿no? Entonces los dualistas dicen si hay alma. Pero Sharon Dirks, que fue una neuróloga inglesa, ella, a través de muchas investigaciones, ella demuestra y dice que una cosa, por ejemplo, es lo que desarrolla tu mente, la parte bioquímica y todo lo demás, o tu cerebro, perdón, y otra cosa es la mente. Exacto. Porque, por ejemplo, si bien que es cierto, nosotros tenemos los sentidos del gusto, pero ¿cómo tú puedes, por ejemplo, decir que un café es mejor que otro? Claro. ¿No? Es imposible. O sea, un café es un café, pero hay cafés que tienen sabores cítricos, tienen diferentes... O sea, todo eso ya es la mente. Entonces, por eso que entendemos de que nosotros tenemos que desarrollar nuestra mente. Entonces, la virtud es eso. O sea, la virtud es trascender. La virtud es no quedarte como estás. Y yo veo... Cuando leo, por ejemplo, porque me gusta leer muchos temas sobre, especialmente me gusta leer sobre física cuántica. Yo no soy un científico, pero me encanta, ¿no? O sea, ahí me agarró en offside ya. Es superficial lo que uno conoce, pero es una maravilla. Claro. La física cuántica es una maravilla. O sea, es la complejidad del universo, las partes más ínfimas, más mínimas, ¿no? Porque una cosa es la astronomía, lo inmenso, lo grande, y la parte interna, que es ya la física cuántica, es una maravilla. Claro, entonces, aquí, el que conoce trasciende. Y aquí me permite ilustrar otro punto, o sea, no todos tenemos los mismos talentos. Exactamente. O sea, tener conocimiento no significa que todos aprendamos lo mismo. Hay cosas que nos van a interesar más, hay cosas que nos van a interesar menos. Yo, por ejemplo, estaría negado para la física cuántica, entonces yo giro mis talentos hacia la filosofía, la política. Otra persona encontrará valor en la ingeniería, en la medicina, pero lo importante es que a pesar de tener talentos para ciertos campos, que no dejemos ver el bosque, porque el problema pasa también que, y no sé si lo habrá notado usted también, que la ciencia tendió hacia la especialización. Nos hemos vuelto microexpertos o microespecialistas en algo. Pero el problema de eso es como estar en un bosque y solamente ver un árbol. Claro. Y en realidad lo que tenemos que ver y lo que nuestros tiempos demandan es ver el bosque completo también. Y eso demanda tener diálogo con otras ramas de estudio. Es decir, si a alguien no le gusta la filosofía, bueno, haga un esfuerzo y aprenda un poquitito. Tenga las nociones, ¿no? No va a ser experto en eso, pero le va a permitir ver el bosque. Menciona un tema que es fundamental, ¿no? Cuando habla del fisicalismo, que es básicamente la afirmación del materialismo. Exacto. De que básicamente los seres humanos somos todos materia, que nuestras emociones, nuestros sentimientos, la fe, todo eso puede ser reducido a materia, lo cual es un absurdo completo, ¿no? Y es completamente científico. Mira, perdón, y Sharon Dirks logra, ella documenta investigaciones de gente que ha estado muerta cerebralmente y físicamente, o sea, clínicamente muerta. Y han estado ahí. Y a una joven que estuvo como 5 meses y luego que despertó, ella se acordaba de todo. O sea, es increíble. Ella se acordaba de las conversaciones de los médicos, porque ¿cómo se van a acordar? Porque ella le decía, usted conversó esta cosa con el otro médico, usted dijo esto, y ellos se quedaron maravillados. Y eso fue documentado. O sea, eso demuestra de que no somos, como tú dices, solamente materia, ¿no? Mire, es una observación tan científica, ¿no? Porque la ciencia dice tenemos que apelar a la observación, a nuestros sentidos, a los instrumentos. Bueno, es la simple observación, el simple registro de nuestro comportamiento demostrará que los seres humanos siempre hemos creído. Así ¿no? es. Hay, por ejemplo, ¿no? Y lo planteaba yo en alguna de mis discusiones y creo que con esto ilustramos un punto y después me gustaría su opinión al respecto. Cuando uno dice, por ejemplo, ¿no? Lo que se está vendiendo ahora es la idea de que todas las verdades la ciencia las puede resolver. Como la ciencia puede resolver todas las verdades, Dios ya no es necesario. Y de hecho recurrir a Dios es medieval, es no retrógrado, es creer en fantasías. Ese es desde el campo progresista lo que se está vendiendo y sobre todo en nuestros jóvenes. Ahora, se dice entonces que esto, ¿no? que creer es básicamente un absurdo porque toda la ciencia nos va a dar todas las respuestas. Pero fíjese usted, y aquí la religión es muy importante, ¿no? Que hay preguntas que la ciencia no puede responder y que no le corresponden. Por ejemplo, si yo digo, ¿de dónde vengo? Ah, claro. Es una pregunta metafísica, ontológica. Si yo digo, ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿O a dónde voy?
o hacia dónde voy. ¿Cómo puedo ser un mejor padre, un mejor hermano, un mejor siervo, lo que sea? Yo le pregunto a los cientificistas, a los amantes de la ciencia como objeto de adoración, respóndame con el método científico esto. Hay una observación, pastor, que me gustaría que la comente. La ciencia no te da todas las respuestas. ¿Por qué? Lo acabamos de demostrar. La ciencia no plantea todas las preguntas. Exacto. Es absurdo pensar que vamos a comprender el universo solamente con ciencia. No, pero también si hablamos de astronomía, los mismos científicos dicen que hay cosas, por ejemplo, la materia oscura, ¿qué es? Existe, claro, pero no sé, o sea, si yo no lo puedo medir, calcular y analizar matemáticamente, no tengo una respuesta. Entonces, ahí hay muchos, por ejemplo, ellos hablan inclusive de dos universos, dice, ¿no? O sea, cuando tú vas más allá de la velocidad de la luz, cuando tú vas más allá de lo que es este universo, entonces entra, dice, al otro universo. O sea, eso demuestra que ellos no tienen la respuesta. Por ejemplo, en el tema de la física cuántica tampoco tiene la respuesta. Porque, por ejemplo, si yo disparo un punto o un electrón, se dispara y se mete en 8 orificios al mismo tiempo, ¿cómo demuestras eso? Es imposible. Exacto. Porque si yo disparo, un electrón tiene que ir en esa misma dirección y, por ejemplo, si tengo algo con 8 huecos, solamente afectaría el huequito, pero los electrones no se comportan así. Entran por 8 huecos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo demuestras eso? Claro. O sea, hay cosas... Y mira, el mismo Francis Collins, que es el que dirigió el programa del mapa. del ADN, el mapa genético, él, por ejemplo, dice que hay una parte en el ojo que está donde no debería estar, pero funciona. O sea, él dice, no, es como, por ejemplo, yo digo, este vaso está encima de esto. O sea, este vaso, esto está diseñado para que, pero si está abajo y funciona, o está acá y funciona, entonces él dice que él es un científico reconocido, obviamente, pero él dice, no tenemos respuesta. Claro. De hecho, Collins escribe un libro, ¿no? Después de esta experiencia que se llama The Language of God, el lenguaje de Dios. Es justo en ese libro ahí. El lenguaje de Dios, ¿no? Donde él habla y él hace el paralelismo del logos, la palabra. Sí, exacto. Hay muchísimas cosas que la ciencia no te da ninguna respuesta. Ellos dicen, no podemos, eso es para nosotros, al momento no tenemos herramientas, no sabemos la respuesta. Entonces, obviamente, la ciencia no responde a todo. Claro, es también absurdo porque si solamente el mundo pudiera entenderse a través de la ciencia, en realidad lo que estaríamos haciendo es dejar una versión de ser humano que es absolutamente aburrida, primero que es falsa, aburrida y absolutamente inútil. Porque sería desacreditar y desechar, que ya se está tratando de hacer de hecho, todos aquellos cursos que no caben o ramas que no caben en la ciencia, por ejemplo, las humanidades, la filosofía, la historia, el derecho, la ciencia política, estas áreas de saber que son tan importantes, el arte. Sí, importantísimo. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que hace es tiene un enfoque, vamos a decir, numérico, cuantitativo, fáctico, prueba, ¿no? y error, causa y efecto. Ok, entonces podemos darle incluso un ejemplo a las personas, les podemos decir, a ver, ok, tú quieres entender el mundo a través de la ciencia, entonces le dices, mediante el método científico, ¿no? Descríbeme al pastor Luis Mesa. Entonces, el cientificista, el amante de la ciencia, el creyente de la ciencia, va a decir, bueno, voy a usar método científico para medir la estatura del pastor, los diámetros, ¿no? La medida de su cuerpo, el peso, las formas, el color, todas esas características físicas inmutables. Ok, entonces lo que vas a tener es un maniquí, un yeso, que la ciencia entonces me explique cuáles son las aspiraciones del pastor Mesa, cuáles son sus sueños, cuáles son sus creencias. ¿Qué es lo más valioso de una persona? Exacto. De un ser, eso es lo más valioso. No se puede separar este monismo, ¿no? Esta idea de... No el monismo, está mal usar la palabra. Este materialismo que plantea el fisicalismo es absurdo y es empíricamente refutable. Es decir, recurriendo a un método científico, uno refuta esa tontería. Ahora, con respecto a lo que usted plantea, el dualismo, ¿no? Que ahora se dice mente-cuerpo, pero hay un truco ahí también. En el siglo XVII, René Descartes cambia el concepto, ¿no? Era alma.
y las vuelve mente. Pero estamos hablando del alma y del cuerpo. El ser humano tiene un alma. Un alma. ¿No? Que Tiene es un más alma, que la mente, ¿no? que es claro. De hecho, desde la filosofía también Platón, ¿no?, hablaba del concepto de alma. Él decía que tenía 3 ramas: la rama racional, la rama emocional, la rama de los apetitos. Claro, es que hay una variedad en el alma, como tú dices, los apetitos, los gustos, Instintos, las afecciones, instintos, las los necesidades miedos, básicas. los traumas. Uy, eso, el ser humano es tan complejo en todos lo que podemos decir, la mente y el alma, que en realidad es lo más hermoso que tiene el ser humano. Para mí Así es. lo más lindo. Y hay ¿no? otra cosa, pastor, también, y me gustaría que comente al respecto. Ya hemos entonces demostrado con ejemplos muy sencillos que en realidad reducir al ser humano a lo científico es absurdo, ¿no? Claro. En ese sentido, por ejemplo, la ciencia tampoco te aporta un compás moral. La ciencia no te va a decir si es buena ciencia o mala ciencia. Eso ya son razonamientos éticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede fundamentar éticamente la ciencia, pero uno no puede fundamentar científicamente la ética. No se puede. Es imposible. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo ve usted esta idea de que siempre en esta búsqueda de la verdad, en esta búsqueda del saber, del conocimiento, qué lugar tendríamos entonces que darle a la creencia? Porque, claro, hemos resaltado la importancia del conocimiento, pero ¿dónde queda la creencia? Yo creo que aquí, si me permite abrirle con esto, el creer nos aporta también un compás moral. ¿Cuál es su comentario? Claro, en el caso de nosotros, por ejemplo, si hablamos de la moralidad, tiene que tener una base, ¿no? Y la base es la fe, la creencia. Entonces, si aterrizamos en la Biblia, o sea, lo que Dios dice, para nosotros eso es la base y es el cimiento de nuestra fe y es el cimiento de nuestra moral. Porque el tema es este, ¿no? Si tú dices que algo es bueno y es malo, pero ¿en base a qué? Exacto. O sea, todo sería relativo. Porque la Biblia también dice, por ejemplo, dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero Dios en su palabra dice que es bueno y que es malo. A la gente no le gustará, pero yo como cristiano tengo ese norte. O sea, yo tengo esa base. Yo no puedo conceptuar, yo no puedo definir una persona según mi propio criterio, ¿no? Sino en lo que dice y lo que enseña la Biblia. Por eso para mí es fundamental el conocimiento de la palabra. Entonces, eso es cómo nosotros vivimos. Y mira, yo me acuerdo que lo que comentamos también, que leyendo el libro de Max Weber sobre la ética protestante, me encantó porque ahí habla mucho de los movimientos puritanos, los pietistas, o sea, que son movimientos protestantes, pero, por ejemplo, decía, ¿cómo una persona va a dar su dinero a una persona que es licenciosa moralmente? Entonces ellos pusieron su vista en los códigos de ética de las comunidades puritanas. Y entonces ellos tenían un círculo cerrado, las comunidades, y una persona que era licenciosa, una persona que iba contra el código de ética de ellos, sencillamente quedaba apartada. Entonces, la ética para nosotros es fundamental. Yo creo que el mundo sin ética, sin moral, no es nada. Y eso es lo que los progresistas tratan de derrumbar. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ya no hay hombre, no hay mujer, ya no hay niño tampoco. Entonces, Así no hay hombre, no hay mujer, no hay niño, entonces ya pues no hay ética. O sea, ya un hombre ya no viola un niño, ¿no? Ya uno no usa a un objeto. Entonces, eso es lo peligroso del progresismo. Es para mí altamente nocivo. Y ya estamos entrando a la última parte, ¿no? Vamos a entrar unos minutos más aquí. La importancia entonces de la Biblia desde, ¿no?, su perspectiva cristiana, cómo la Biblia entonces nos aporta guías, nos aporta verdades y aporta también ¿no?, este compás moral que le mencionaba, ¿no?, que es precisamente este combate también o este complemento a la ciencia, porque la ciencia no nos dice cómo tenemos que actuar moralmente. Así es. Y la ciencia no tiene respuestas morales. Provienen del campo de la, vamos a decir, de la ética, de la metafísica, etc.
Hablamos de la tecnología, ¿no? Incorporamos la tecnología como un elemento importante en la discusión, está regulando nuestras vidas, participamos activamente de tecnología. Afecta, ¿no? Sí. Lo que estamos haciendo es gracias a la tecnología aquí. Y esta noción de un hombre que cree en la ciencia, que rechaza la parte trascendental o espiritual, que cree que solamente somos, ¿no? Cosas mejorables, y esta conjugación con lo científico y lo tecnológico ahora, que han hecho que tecnologías como la inteligencia artificial, la edición genética, la nanotecnología, la robótica, inspiren a ciertos hombres, ¿no? A creer que es posible ya jubilar a Dios para siempre. Esta transición, Sí, ¿no? se creen dioses. Del Homo sapiens al Homo Deus. Ya no necesitamos a Dios porque, a ver, ¿para qué si ya tenemos esta tecnología de edición genética, vamos a curar todas las enfermedades? Lo que están haciendo es básicamente prometer un paraíso terrenal. Qué falso. La historia ya lo ha demostrado. Utópico, ¿no? Exactamente. ¿Qué opina usted de esta locura? Estamos totalmente de acuerdo, pero quiero que usted... Bueno, yo desarrolle su pienso que opinión. siempre el hombre quiso jugar a Dios, ¿no? O sea, y lo vemos en la Biblia y en la historia. Los hombres, los emperadores, se creyeron dioses. De hecho, los emperadores romanos le decían al divino César, ¿no? Entonces, el hombre siempre ha jugado a ser Dios. Y siempre, en la medida en que el hombre se engrandezca, en la medida que el hombre tenga ciertos logros, entonces dice, ya no necesito a Dios. Pero sí necesitamos a Dios. O sea, el hombre tiene un componente emocional y que en estos últimos tiempos está muy afectado. En estos últimos tiempos tenemos mucha gente con problemas psicológicos, psiquiátricos, afectivos, depresión, estado de ansiedad muy grandes. Entonces, eso es algo que tarde o temprano va a traer un desmoronamiento de la sociedad. O sea, nos va a afectar a todos, ¿no? Y por eso, mira, la definición del amor, yendo al tema ya ético, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo tú defines el amor? Nosotros, como cristianos, ¿no? Jesús dijo una cosa que es interesante. El modelo del amor, o sea, porque ¿cuál es el modelo del amor? Cristo dice, el modelo del amor es este, ¿no? O sea, ¿cuál es, para amar, en qué radica tu concepto del amor y lo que es el amor? Y Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el modelo del amor es, tú te amas a ti mismo porque tú te cuidas físicamente, cuidas tu salud y todo, ¿no? Entonces, ese es el modelo del amor. O sea, así como Dios te ha enseñado a ti a cuidarte y a cuidar a tu familia, así también debes cuidar a los otros. O sea, Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para mí la base de la ética es eso. La ética es eso. Y tiene una lógica interesante, ¿no? Porque precisamente lo que ha predominado en estos últimos tiempos también es esta perspectiva utilitarista que de alguna manera rechaza o manda al desvío esta posición cristiana de que siempre nos debemos a la segunda o la tercera persona, ¿no? El cristiano siempre tiene que servir al prójimo. Entonces es un desprendimiento, ¿no? del yo para mirar al tú, a él, al ellos. Esa es la vocación. Entonces cuando uno toma decisiones, ¿no? Morales, ¿no? O se guía de la ética, algo va a ser bueno o malo en la medida en que no solamente me beneficie a mí, sino que beneficie al prójimo. Así es. Esa es una valoración axiológica. No, es pero decir, como Jesús lo dice, o sea, Jesús en poco le dice, tú te amas a ti mismo, porque todos nos, o sea, yo hoy día desayuné y cuando voy a un restaurante, nadie va a un restaurante y dice, deme cualquier comida, claro, ni esté fría. No. No, tú quieres que esté caliente. O sea, nosotros tenemos el cuidado. Y Jesús dice, así como Dios te ha diseñado para que tú tengas el cuidado de ti mismo. Y eso no es egoísmo, eso es algo natural. Así también debes hacer con tu prójimo. ¿Cómo vas a hacer feliz a otros si tú no eres feliz? Exactamente. La Es autoestima es un tema así importantísimo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con esta visión cientificista, relativista que hemos discutido y utilitarista? Se ha vendido esta idea de que lo útil es lo bueno. Si algo es útil, es bueno. Si algo es placentero, es bueno. No. Es decir, este utilitarismo hedonista. Entonces, ¿qué está pasando ahora con los jóvenes? Les dicen a las chicas, abre tu cuenta OnlyFans para que ganes un montón de dinero, al costo de tu dignidad, de la dignidad de tu familia. A los muchachos, drógate, porque es fantástico, es tu cuerpo, tu decisión. Tengan sexo, no se preocupen, pueden hacer lo que se les da la gana, no le están haciendo daño a nadie. Y se está promoviendo esta cultura de utilidad, pero una utilidad que se orienta al hedonismo.
El problema que yo veo con el utilitarismo es que uno deja de pensar en la segunda y tercera persona y empieza a pensar en la primera. Algo ya no va a ser bueno en la medida en que yo sirva a otro, sino algo va a ser bueno en la medida que me genere un placer o una utilidad a mí. Y eso ha generado una sociedad, sobre todo en los jóvenes, que siguen mirando, que están mirando hacia adentro, que se han vuelto más egoístas, socialmente más disfuncionales, que no tienen consideración, por ejemplo, con la gente mayor, a quienes la encuentran inútil. Sí. Están robando oxígeno. Entonces, Lo fíjese mismo cómo... que decía Hitler, ¿no? Hay que matar a los ancianos, hay que matar a los homosexuales. A los inútiles. A los inútiles, a los que tienen enfermedades. No sirve, qué mal, ¿no? Entonces, y ahí con eso quería ilustrar algo. Ese es, pastor, el poder del conocimiento, que nos permite llegar a estos razonamientos que la gente dice, ahora los entiendo. Claro. Pero se dan cuenta, ¿no? Lo importante es que es manejar lenguaje filosófico, lenguaje político, lenguaje de la economía. Mientras más completen su arsenal, ¿no? Vamos a decir, de lenguaje o de diálogos terrenales, ¿no? De ciencias que son de acá de la tierra y la puedan complementar con su fe, creo que eso es un combo indestructible. ¿No? Es muy poderoso, además no eres invulnerable a la manipulación. Porque el problema de ahora, como tú dices, esas políticas utilitaristas, o sea, te manipulan. Por ejemplo, los progres manipulan a los homosexuales, o sea, los usan, ¿no? Porque aparentemente, oye, te quiero dar derecho, te quiero ayudar, pero me sirves a mis intereses políticos. Y eso es perverso. O sea, la verdad que el utilitarismo es algo perverso, o sea, es malo, es nocivo. Así es. Ahora, pastor, ya entrando a la recta final, usted como líder de este movimiento, ¿cómo ve los próximos años? ¿Cuál es su visión, su perspectiva? ¿Hacia dónde quiere guiar al movimiento? Bueno, yo pienso que, hablando en el caso del Perú, yo estoy muy contento porque veo que se está levantando una nueva generación que se está interesando por todo el conocimiento de los temas. Yo creo que eso es muy bueno, le hace muy bien porque, de todas maneras, como organización tenemos que trascender. O sea, y trascender es ser de ayuda para nuestro país. O sea, en el aspecto social, en todos los aspectos, pero todo pasa por conocer algo y difundir. Jesús dijo, ¿no? Vayan y prediquen el evangelio. Entonces, en la medida en que uno se llene de estos conocimientos, puedes ayudar a otros. Porque si tú no sabes, también te manipulan. ¿Cómo puede decir una persona que no ve, o sea, que se está yendo al abismo si tú no sabes hacia dónde se va? Por ejemplo, cuando yo he escuchado tus programas, La Utopía, me interesó mucho el tema. Entendí algo que yo no entendía, por ejemplo, por qué los dueños de las grandes corporaciones, artistas que tienen mucho dinero, renombre, por qué apoyan estas políticas progres por la utopía. O sea, les han vendido una sociedad utópica, falsa. Un paraíso terrenal. Un paraíso que en realidad, bueno fuera que se diera, ¿no? Pero es irreal, o sea, es ilógico, ¿no? Ya se ha intentado antes y nunca ha funcionado. No es no pisar tierra. El paraíso comunista, tanto en la Unión Soviética como en China. El paraíso de la Ilustración, en la Revolución Francesa, ¿no? Dijeron, no, ya finalmente la razón triunfó sobre la niebla de las creencias, las religiones no son importantes, y miren hacia dónde llevó la razón. ¿Cuántos murieron decapitados en la Revolución? Fue un desastre. Fue una locura. Y comentaban incluso que en la Plaza de la Bastilla, donde se realizaban estas ejecuciones, era tal la cantidad de decapitados por día que ya el hedor, ni siquiera de la putrefacción, sino de la sangre derramada por esas personas, hacía imposible vivir en esa zona, y que todos los precios de las propiedades bajaron tanto que quebraron muchas. O sea, la cantidad de daño que se ha hecho es increíble. Yo, pastor, quiero cerrar agradeciéndole realmente, porque es su decisión la que permite que yo también en gran medida esté aquí, en esta casa, que también, como le dije, siento mía, de que usted promueva tan activamente la difusión del conocimiento, que no sucede en todas partes, se lo digo sinceramente. No todos los líderes, sean religiosos, políticos, de la empresa, entienden la importancia del conocimiento. Parte de por qué nos ha ido tan mal como país en muchas ocasiones es precisamente porque
se creía que todo iba a ser práctico. Y nos hemos desprovisto no solamente de fe, sino también de saber, ¿no? Entonces, quiero darle las gracias por este tiempo que me ha dedicado al programa, a la gente que, ¿no?, que invita a usted a apoyar este programa, que estamos ya en la tercera temporada, imagínense, insólito. Así que, pastor, lo voy a dejar así, un lenguaje más coloquial, para que usted me haga el publicherry más potente, ¿no? Porque si yo lo digo, bueno, pero si lo dice el pastor Luis Mesa va a ser otra cosa, que los invite ¿no?, a todos los miembros de Betel y también a aquellos que no son parte del movimiento misionero mundial, a la gente en general, a los amantes, a los filósofos, los amigos del saber, que vean Ecos del Saber y que más allá del programa busquen siempre la verdad. ¿Cuál sería su Sí, yo doy palabra? gracias a Dios, Miklos, por tenerte, y en verdad que entendemos que tenemos que dar una contribución para los jóvenes. Me interesa mucho la juventud, los adultos obviamente, pero la juventud. Y yo pienso que ellos están ávidos de conocimiento. Estas son herramientas, el conocimiento es eso, son herramientas, son ayuda. Es importante, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Podemos entender el mundo, porque una cosa es que te digan, que te manipulen, y otra cosa es que tú conozcas. Por ejemplo, la serie donde vas a hablar sobre los filósofos, para mí es fundamental. Porque en realidad fueron los que moldearon el mundo. Así o sea, es. la gente podría decir, no, pues son los filósofos. No, no, no. Son los que moldean el mundo. Así O es. sea, ellos son, su pensamiento, sus proyecciones, su enseñanza, es lo que dice que van a hacer. Y eso lo toman movimientos políticos y todo el mundo. O sea, ellos son, en otras palabras, es como, hay una cosa que decía, por ejemplo, un biógrafo de Winston Churchill, cuando hablaba de su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial, y dice, Winston Churchill utilizaba la radio y mandaba sus palabras, y sus palabras iban a combatir. O sea, la motivación. Winston Churchill nunca usó un fusil, pero sus palabras, la motivación, cómo le hablaba al pueblo, eso hacía que la gente se envalentonara y pudiera combatir a los nazis, ¿no? Y a Hitler. Era importantísimo. El liderazgo, porque eso es, el conocimiento te lleva a tener un buen liderazgo. Así es. Si no tienes conocimiento, no vas a ser un buen líder. Y quiero hacer solamente un comentario muy chiquito. Se acusa, ¿no?, a las comunidades evangélicas con mucho desprecio de parte del progresismo, porque se creen muy educados por sacar títulos que no les sirven para nada en las universidades, sí. ¿no?, de que los miembros de las comunidades evangélicas, los religiosos en general, son gente tonta, limitada. El hecho de que ellos tengan la generosidad de dar un espacio de conocimiento, que no es necesariamente un espacio cristiano, es un espacio de saber, ya dice mucho y refuta nuevamente esta idea de que la gente que cree es enemiga del saber y enemiga de la ciencia. Pastor, muchísimas gracias en esta etapa final. Invitarlos, porque ya empezamos entonces formalmente con la tercera temporada de Ecos del Saber. Esperamos que sigan más. Empezamos el sábado 30, así que los esperamos a las 9 de la mañana, de 9 a 10, en Ecos del Saber. Pastor, ha sido un honor. Muchísimas gracias. Gracias, Mico. Y bueno, invitarlos entonces al programa. Dios te bendiga. Igualmente, Gracias. pastor. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias.